Para debatir sobre salud mental y psiquiatría, primero debemos saber de qué estamos hablando. En este espacio de divulgación, Bernardo Carricart, médico psiquiatra, nos invita a conversar y discutir acerca de todo lo que importa cuando se habla de aquello que nos hace humanos. Los entramados de la mente, abordados científica, social, histórica y políticamente, en un programa creado para quienes se atreven a nadar en aguas profundas. Esto es Asuntos Internos, un podcast sobre la salud de lo invisible. La psiquiatría esencialmente lo que viene a aportar es liberación a las patologías mentales, es una mayor calidad de vida a quien padece una patología mental, que a veces puede ser una patología grave o un trastorno, pero lejos de la idea que se instala y a veces de la creencia que se instala respecto a la imagen de la psiquiatría tiene un objetivo de alivianar sufrimiento mental. El sufrimiento mental en nuestra cultura está desestimado, muchas veces minimizado y también romantizado. La enfermedad mental o los trastornos mentales atraviesan toda la historia biográfica de una persona, no solamente los síntomas en el momento, sino el proyecto de vida, las relaciones y los vínculos. La psiquiatría es una especialidad médica que, junto con otras interdisciplinas, lo que genera es controlar algunos síntomas que hacen difícil la calidad de vida de una persona. Y tal es así que la psiquiatría lo que hace es muchas veces disminuir el riesgo de que una persona puede desarrollar una idea suicida incluso y hasta ponerle fin a su vida. O sea, es una especialidad de la medicina humana, muy humana, que trabaja con interdisciplinas, que es abierta a otras interdisciplinas, que si bien tiene una formación médica, biomédica y después biopsicosocial, es una especialidad que se nutre de muchísimas otras ramas, a diferencia de otras especialidades médicas. Esto no es una crítica, sino es una descripción. La psiquiatría se enriquece y ha sido abierta a muchísimas interdisciplinas. Por eso a veces no se entiende por qué ha tenido una mirada o se tiene una creencia respecto a esta profesión muy sesgada, pero bueno, va de la mano con ese término que tanto se puso de moda y que yo insisto en que no hay salud sin salud mental, pero no hay salud mental sin psiquiatría. Los viejos manicomios o los actuales hospitales especializados en salud mental han logrado la externación de sus pacientes gracias a la psiquiatría y a todas las interdisciplinas que colaboraron, pero el punto de inflexión fue a partir de los años 50 cuando aparece la revolución de la psicofarmacología. Hasta ese momento, la psiquiatría contaba con terapéuticas muy limitantes. Ya existía la laborterapia, ya existía la psicoterapia, pero no existía la psicofarmacología. Entonces, de entender que castigar al psiquiatra por prescribir psicofármacos es no entender que este fue un recurso que vació los grandes hospitales psiquiátricos. Los hospitales psiquiátricos especializados no se podían vaciar porque las patologías no podían remitir en sus síntomas, con lo cual el psiquiatra ha sido quien le ha aportado una mirada médica a la enfermedad mental, retirándola de una creencia, de una mirada más, si se quiere, espiritualista, religiosa. No olvidemos que la enfermedad mental durante muchos siglos ha sido considerada una enfermedad sagrada o una enfermedad como el concepto de la demonología, por ejemplo, o incluso también con una mirada que se tenía de una desviación de lo normal. La psiquiatría lo que hizo, y la salud mental en general, es incluirla bajo el ámbito de la salud, transformarla como una problemática de salud pública, y el hecho de haberla incorporado a la medicina hizo que se vea que ese individuo lo que padece es una forma de padecer un sufrimiento mental o una patología o un trastorno, y es lo que nos ha permitido poder abordarla y disminuir los síntomas. No tiene todavía una evolución tecnológica y en su terapéutica como para tener la certeza de cuál es la causa, porque en general
causa de las patologías mentales es multigénica, digamos, hay muchísimos factores y no se saben cuáles a ciencia cierta. Y por otro lado, esto lo tomo de profesores y de la formación que uno ha tenido, la psiquiatría es la única rama de la medicina que diferencia y que ve lo más humano, que es la mente y el sufrimiento mental. Un corazón, un hígado, un pulmón, son bastante parecidos en todo el reino animal, pero la psiquiatría ha diferenciado eso y por eso yo siempre insisto que es la más humanista de todas las especialidades médicas. Bueno, hoy y hace muchos años, esto no lo vino a descubrir la ley de salud mental, me sale decir nueva, pero no es nueva, en realidad ya tiene muchos años y debería ser modificada en unos cuantos puntos. La psiquiatría trabaja interdisciplinariamente, te diría, hace 30 años por lo menos. Con respecto a eso, se trabaja siempre de un abordaje, tanto instituciones públicas como privadas, trabajan con una interdisciplina que incluye un trabajador social, un psiquiatra, psicólogos, musicoterapeuta, terapista ocupacional, profesor de educación física y todo lo que alrededor de eso se genera, ¿sí? Respecto a los números precisos no los tengo, pero hasta hace un tiempo el equivalente era que existen 60.000 psicólogos contra 5.000 psiquiatras, ¿no? Y eso, bueno, genera obviamente una demanda de un recurso humano que no está, que es poco. La Organización Mundial de la Salud sigue hablando de un psiquiatra cada 10.000 habitantes, más o menos. Igual, al ser sus incumbencias y sus actividades distintas, y al complementar y trabajarse en equipo interdisciplinario, bueno, es como que esa demanda puede ser bastante acotada, pero tenemos una gran falencia sobre todo de psiquiatras y de psiquiatras infantojuveniles también. Es una demanda que a nosotros nos cuesta cubrir y el psiquiatra hoy es una profesión que ha ido, no digo que haya disminuido porque creo que las últimas, no tengo los datos precisos, pero creo que algo había crecido la formación de psiquiatras en el último año, igual sigue siendo muy baja. Y yo puedo opinar desde la experiencia personal y desde lo que vivimos en una institución que tiene 50 camas de internación de agudos y hoy actualmente 8 camas de un dispositivo intermedio como una casa abierta, una residencia supervisada y los consultorios y alrededor de 1.500 a 2.000 consultas ambulatorias, ¿no? Yo creo que tanto el público como el privado es deficiente dada la demanda que se ha generado en todo ámbito. Es deficiente por la falta de camas de internación en agudo. Otro gran tema son los pacientes crónicos, porque hay pacientes crónicos que no necesariamente por existir una casa de medio camino que tenga un mediano nivel de supervisación pueden ser alojados. Acá ha pasado que pacientes que tenían como una cierta supervisación y una vivienda, por ejemplo, que era un poco un modelo que a veces se lo habla en forma crítica como de hospicio, ¿no? Pero hay pacientes que tienen por su propia evolución y porque no hay familia responsable y no hay familia de cargo, hay un grupo de pacientes que se cronifican y uno se pregunta esos pacientes dónde están, los pacientes crónicos dónde quedaron, a dónde fueron a parar. La demanda del agudo nos sobrepasó. Nosotros hoy en las 50 camas de pacientes que tenemos, te diría que el 97% son pacientes agudos con una estancia de 30 a 40 días. En el transcurso de un año la estadística es que tenemos 320 altas, o sea, eso es dar vuelta en altas a la clínica 6 veces. Y no así todos logramos que puedan ser incorporados en dispositivos intermedios como la casa de medio camino. Si bien es un recurso que es muy utilizable, terminamos sí derivando pacientes a geriátricos o residencias crónicas que por ahí no tienen las características de un paciente psiquiátrico que envejece, porque no es lo mismo
una persona que necesita una residencia geriátrica a un paciente esquizofrénico que envejece. Hay otras características, otras actividades. Yo creo que el tema de los crónicos es un tema a resolver. Es un tema a resolver porque es una cama que se estanca, porque el paciente vive en esa institución. Nosotros tenemos un alto giro cama, como le llamamos, y las camas se renuevan, y aún así la demanda hoy la podemos acotar para lo que es la zona. Y por ahí sí necesitaríamos algunos dispositivos más intermedios, como casas de medio camino, que están funcionando, pero no como nosotros querríamos que sea una casa de medio camino donde el paciente fuese una prealta y el paciente luego pueda reincorporar a su ambiente social y familiar, sino que encontramos que esas casas de medio camino el paciente se estanca y el giro cama baja muchísimo. Igual así hemos tenido muy buenas experiencias, o sea, la experiencia nuestra, que incluso reconozco que teníamos cierta resistencia, también por miedos, por prejuicios de que el paciente se iba a poder desarrollar, hemos tenido resultados de donde se logran actividades socioproductivas, donde el paciente logra incluso desarrollar una actividad donde tiene un beneficio económico, y quizás también uno ahí puede mostrarle a la familia que ese paciente puede, y ahí es donde tiene que lograr el alta. La psiquiatría, al tener una formación que es científica y que espera datos para poder aplicar determinadas terapéuticas, quizás a veces se deja o se disminuye la curiosidad, o se deja de estudiar cuestiones y se desestiman rápidamente. Lo que pasa que uno, al no tener un respaldo, es difícil poder plantear algo que no tenga un respaldo científico teniendo la formación que tenemos nosotros. Yo vuelvo a que la limitante ha sido que no encontramos el origen de las enfermedades mentales. Pero no lo encontró la psiquiatría nada más, no lo encontró nadie, digamos, ¿no? Quizás nosotros, al tener un modelo médico y seguir ese modelo, como que necesitaríamos esas herramientas y otras disciplinas no. Por ejemplo, quizás la psicología no, la antropología no, la sociología no necesita de esos respaldos que nosotros tenemos. Entonces hemos quedado en una postura conservadora, porque eso nos ha dado comodidad y nos ha dado respaldo a que esto sí sirve y lo otro no sabemos. Que nos debemos, pero no los psiquiatras como individual, sino la ciencia, lo que debe es una respuesta más cómoda a cuáles son los orígenes de estas conductas que nosotros observamos, que a veces son tan llamativas. La psiquiatría no es que no se está estudiando, lo que pasa es que hay muchos estudios de, por ejemplo, de drogas nuevas, pero que requieren un respaldo científico, requieren ver hasta dónde esa respuesta está dada por un estudio, y aún no lo tenemos. Por ejemplo, todo el campo del uso de la ketamina en los pacientes depresivos como una droga de rápida respuesta y de una gran disminución de la ideación suicida. Bueno, la ketamina es una droga que tiene muchísimo respaldo, que ha sido utilizada como anestésico, y que hace unos años, pero vamos a hablar, lo que yo te estoy tirando como novedoso, en realidad hace 20 años que se sabe que la ketamina podría tener un efecto antidepresivo pronto, rápido, de rápida respuesta. Hay estudios y eso hoy se está utilizando y está dentro de un marco legal. Pero las novedades son 20 años, ¿no? Hay nuevas drogas que se estudian, pero están en estudio, ¿no? Cuando hablo de eso, hablo de la psilocibina, que tan de moda está, el MDMA o éxtasis también. Hay formaciones, hay estudios, pero uno no puede aplicar algo que no tiene un respaldo legal, porque hoy son drogas ilegales. Entonces, está en estudio y los estudios no han sido concluyentes. Igualmente, la gente a veces utiliza y consume drogas de las cuales nosotros no tenemos el respaldo para poder indicarla, prescribirla, porque no tenemos el conocimiento. Yo creo que eso pasó mucho con el cannabis, por ejemplo, que la gente consumía y atrás de eso después se empezó a estudiar y se vio para qué servía. Hay un gran respaldo del cannabis, por ejemplo, en terapias para epilepsia resistente en niños.
algún tipo de analgesia en pacientes oncológicos y también el estímulo de lo que es el deseo, como es la orexia, o sea, en pacientes que son oncológicos y que no tienen apetito. Después el resto, nosotros no tenemos datos de que eso terapéuticamente tenga un... Sin embargo, bueno, está instalado el uso para un montón de otras cosas más. Y con la psilocibina está como también surgiendo y nos llegan pacientes que están en protocolos de micro o macrodosis. Hay estudios que se están replicando que sería una droga que podría servir para patología refractaria, en todo caso sobre todo depresión, el MDMA en estrés postraumático. Pero bueno, nosotros respondemos a una formación científica y hasta que no tengamos datos, y aparte sea legal, primero van a tener que surgir datos, la FDA va a tener que responder si eso realmente es utilizable en humanos y de ahí será una cuestión de ley. Pero volvemos a lo mismo que hasta ahora, no hay datos duros. Y después respecto a las novedades de las terapéuticas y las formas son, bueno, antiguamente los hospitales especializados en salud mental tenían más pacientes internados. ¿Por qué? Porque había menos fármacos que den resultados sobre esos síntomas. Eso se ha ido cambiando, se ha ido modificando, incluso nosotros como institución hemos ido modificando hacia dónde ir. Por ejemplo, abriendo dispositivos de medio camino, ¿no? Pero yo creo que el gran error de la ley de salud mental fue pretender que por abrir dispositivos más modernos podía prescindir de lugares de internación, por ejemplo, porque como en todo el resto de la medicina hay niveles de complejidad. Es como que yo quisiera abrir un hospital y prescindir de la terapia intensiva, o solo tener terapia intensiva y no tener consultorios o no tener una internación más abierta. Bueno, vuelvo a lo mismo, homologar a la salud mental dentro del mismo sistema de salud. Es muy bueno que haya camas de internación para pacientes agudos, y es muy bueno que haya dispositivos que estén supervisados y sean ambulatorios como casas de medio camino, y es muy bueno que haya más centros de día. Digo, no suplantar unos por otro, porque esto tiene que ver con la evolución de una enfermedad y con los diferentes momentos en donde uno interviene. Por supuesto que un paciente no va a estar de la misma forma medicado cuando está en un proceso agudo que cuando el paciente es externado o está recibiendo una psicoterapia. Probablemente un paciente agudo no pueda recibir una psicoterapia porque los mismos colegas psicólogos nos piden que intervengamos farmacológicamente para que esos síntomas remitan, y ahí sí poder abordar desde otro lugar. Entonces lo que digo es, acá se ha confundido suplantar y demonizar algunos dispositivos y suplantarlos por otros, y yo creo que es una complementariedad, y de lo que le faltaba al sistema público y privado de salud mental es tener una continuidad en todos los diferentes procesos para ir acompañando el desarrollo de una patología mental. Esto es una mirada muy personal. Yo creo que uno no está cerrado a nuevas terapéuticas, pero al tener una formación médica lo que uno busca es tener un mínimo respaldo científico. En eso, una postura conservadora lo que hace es poder tener fundamentos de lo que uno está haciendo. Hoy uno encuentra que hay terapéuticas que son muy indicadas y muy criticadas de la psiquiatría, que tienen un altísimo respaldo científico comparado con otras terapias alternativas que no tienen respaldo científico y sin embargo son más aceptadas por la sociedad o son como vendidas como de una rápida y pronta solución. Lo que sucede, me parece, es que a veces, al no tener la psiquiatría la respuesta de una cura y de una pronta respuesta, sino de un camino de disminución de riesgos, un camino de disminución de síntomas, de entender que esto es así y que con la terapéutica uno puede ir disminuyendo ese riesgo, esos síntomas, mejorando la calidad de vida. Hoy la psiquiatría no promete una pronta respuesta, es
una forma de encarar patologías que en general son crónicas, que se instalan, y claramente las nuevas formas de comunicación y los medios dan soluciones mágicas de pronta respuesta, ¿no? Obviamente el hecho del celular y del ida y vuelta y la pronta respuesta es generador de estrés en los individuos y no nos da tiempo a la espera. Cuando uno tiene que decir que algo va a ser un tratamiento o de por vida o un tratamiento psiquiátrico lleva 2 años, bueno, la persona se frustra o busca una alternativa que le prometa algo mejor, algo más rápido, porque estamos en la era de la pronta respuesta. No hay tiempos para esperar, ¿no? Y te estoy hablando de que los diagnósticos son longitudinales. Quizás uno hace un diagnóstico de una esquizofrenia en un paciente observándolo 5 años. 5 años en la era que estamos es un montón. La psiquiatría ha sido responsable, en cierta manera, de no promover y psicoeducar a la sociedad respecto a cuáles son sus prácticas, por qué se hace y cómo se hace lo que se hace. Creo que no hemos ocupado los lugares que deberíamos ocupar. Yo un poco siempre digo que hay que militar en el buen sentido de la psiquiatría, ocupar los espacios, y que hemos estado ausentes mucho tiempo, quizás porque es una profesión bastante individualista y porque se atiende pacientes en una forma en el consultorio y se deriva a otro especialista para una interconsulta. El hecho de estar representando una institución donde se trabaja interdisciplinariamente me ha cambiado la forma también de abordar y de mirar estos temas, pero me he sentido responsable desde mi parte, desde la parte de los colegas, que no hemos salido a hablar de lo que hacemos. Creo que hasta nos han convencido y somos culposos a veces de utilizar determinadas herramientas que son las que tenemos, que muchas veces son atrasadas respecto a otras especialidades médicas. Por otro lado, ha habido en los últimos 10 a 13 años un resurgimiento de los movimientos antipsiquiátricos, que fueron en los 60, fue una postura que fue sumamente interesante porque planteaba si la psiquiatría lo que hacía era un control social, la reclusión de la libertad de un paciente, se nos criticaba ser un poco acomodaticios a los intereses de la familia para sacarse al problema de encima, que en ese momento era el paciente psiquiátrico. Estos últimos 10 o 15 años, esas posturas y esas creencias han tenido mayor resurgimiento, mayor promoción, pero bueno, tampoco las hemos combatido en el buen sentido de combatirlo con el conocimiento y con los datos, ¿no? Yo creo que hay una gran parte que es de una creencia, es una postura que socialmente está instalada, es el estigma de estar enfermo, el estigma de una creencia que uno no la puede combatir desde un lugar que no sea desde el conocimiento. Y por eso me parece que es importante destacar y que nosotros estemos presentes en medios, en la sociedad, promoviendo cuáles son las terapéuticas, cuáles son las funciones, cuáles son los objetivos. Yo creo que con los resultados que se logran es injustamente juzgada la psiquiatría. Tiene un alto poder de impacto sobre la vida de una persona. Estabilizar un paciente, mejorarlo, evitar un riesgo suicida, mejorar un cuadro, le otorga mayor calidad de vida. Somos criticados los psiquiatras por estigmatizar, y hoy se ha puesto muy de moda que se habla de etiquetar. Y ese es un término que a mí me gusta clarificarlo, porque cualquier profesión médica puede diagnosticar, pero pareciera que la psiquiatría etiqueta y no diagnostica. La psiquiatría diagnostica en base a patrones conductuales que reconoce a través del tiempo. Hay patrones conductuales que tenemos los seres humanos que se repiten a través del tiempo y a través de, cuando hablo de tiempo, a través de muchos años o de siglos incluso, de cómo es el enfermar y la manifestación de la enfermedad mental. Por ahí lo que sucede es que se modifican los contenidos, se toman contenidos culturales a partir de qué paradigmas están en uso en esa época. Digo, por ejemplo,
Hoy no hay tantos delirios de contenido religioso porque antaño había mayor creencia religiosa y hoy hay más contenidos en los delirios, por ejemplo, con la tecnología, con la persecución tecnológica, etcétera. Pero lejos de ser una etiqueta, un diagnóstico va de la mano de un pronóstico que se ha estudiado a través del tiempo. El estudio y el diagnóstico de un psiquiatra es longitudinal, no transversal. ¿Qué quiere decir que es longitudinal? Si bien hay una observación transversal del aquí y del ahora, qué síntomas tiene un paciente, hay síntomas que muchas patologías pueden tener, compartir muchos síntomas, pero lo que observa el psiquiatra, y por eso le lleva mucho tiempo por ahí hacer un diagnóstico, es la observación longitudinal. ¿Qué proyecto de vida se pudo mantener? ¿Qué hitos históricos pudo desarrollar? ¿Qué se esperaba de esa persona? ¿Pudo realizar una familia, una carrera, hacerse cargo de sus hijos? ¿Qué proyectos de vida hay, no? Junto a un diagnóstico va un pronóstico y va un tratamiento. Muchas veces ese diagnóstico libera a la persona porque le da una entidad de una enfermedad. Después podrá ser discutible o no si esa entidad de esa enfermedad tiene los mismos fundamentos científicos que tiene otra patología como el resto de la medicina, como por ejemplo podría ser algo como un infarto, donde uno puede con un estudio localizar cuál es la causa, dónde está la lesión. Bueno, eso la psiquiatría no lo tiene, no ha llegado el conocimiento y la tecnología para poder abordarlo, pero sí el hecho de llegar a un diagnóstico libera a los pacientes. ¿Por qué los libera? Porque no es la persona está desviada o es así porque quiere, sino porque presenta una patología y esa patología tiene un objetivo a tratar y a resolver. Entonces la mirada médica, que ha sido muy criticada, es una mirada muy benigna respecto a la patología y es amigable con quien lo padece. La principal motivación, en principio la inmediata, es porque yo he notado a través de los años, siendo director de una institución de salud mental, que el sistema funciona, que da mucha respuesta, que los pacientes que nosotros ingresamos vienen con mucho sufrimiento y patología y deterioro y se van muy bien. Y porque soy un defensor de lo que hacemos, creo que es muy bueno lo que hacemos. Y sin embargo se sabe muy poco. Y como lo que me toca a mí es comunicarlo. Si yo estoy convencido de lo que se hace bien, con sus falencias, sus errores, y porque obviamente uno no alcanza a cubrir toda la demanda que le llega a la institución, bueno, me parece que es reconocer el trabajo no solo mío, de un equipo, que yo solo no lo podría hacer, de un equipo de gente que se genera a partir de esa institución, la respuesta que se le da a las familias, la respuesta que se le da al paciente, aún incluso teniendo que afrontar situaciones muy difíciles, gravísimas a veces, de mucha responsabilidad y de un gran descrédito que a mí no me importa el descrédito personal o el descrédito que pueda tener hacia la psiquiatría o hacia la salud mental, sino lo que creo que lo que se hace es muy bueno, que se sabe hacer y se hace de una forma y tiene un porqué. Entonces me parece que eso es lo que me motiva. Eso por un lado, pero me parece que, vuelvo a lo que había hablado en un principio, que no hemos dado a conocer lo que se hace. Y cuando uno escucha críticas y creencias, bueno, empecemos a confrontar, acá estamos, confrontemos las creencias contra los datos duros, ¿no? ¿Cuántas altas? ¿Cuántos suicidios se han evitado? ¿Cuántas patologías se tratan? En lo ambulatorio, en la internación. Entonces me parece que es bueno que empecemos a estar, por lo menos los que nos dedicamos a esto, no sé si los que sabemos, pero lo que sabemos de lo que hacemos, ¿no? Después habrá otros saberes y serán confrontables o no, podemos entrar en discusión, pero de lo que nosotros sabemos hacer, ¿por qué no estar presentes en esto? ¿Por qué no hacer psicoeducación? ¿Por qué no estar más abierto a la comunidad? ¿Por qué la salud mental, la psiquiatría y la internación tiene que ser un estigma? ¿Por qué a una persona se la puede internar en una terapia intensiva y no se la puede internar en un centro especializado de salud mental? ¿Por qué implica que el solo hecho de estar internado en una clínica o en un centro de internación especializado en salud mental
es algo malo per se y no intervenir y estar internado en una terapia intensiva. ¿Salva una vida que un paciente esté con un respirador y con medicación y con todas las limitantes que tiene ingresar a una terapia intensiva? Digo, en general la familia y la gente se queja o pone algún pretexto de que no puede ingresar con determinadas características a la terapia intensiva, que hay determinados horarios, determinadas limitaciones para la ropa con la que se ingresa, esperar los partes. ¿Por qué eso socialmente es algo bueno y es algo inaceptable que un paciente ingrese a una institución de salud mental para ser recuperado? ¿Cuál es el estigma? Bueno, empecemos a hablar de esas cuestiones, porque yo tengo un montón de fundamentaciones para dar y decir desde mi lugar y desde lo que la ciencia psiquiátrica y la salud mental hoy fundamenta, puede responder, y sin embargo es algo que está instalado como algo muy malo. Es algo que está instalado como algo tan malo que la Ley de Salud Mental ha querido cerrar en el 2020 los hospitales especializados y las clínicas especializadas en salud mental. ¿Por qué yo puedo derivar de una localidad muy pequeña donde nosotros asistimos a un paciente pediátrico al Garrahan porque el hospital local no tiene la complejidad, y por qué no debería pasarle lo mismo a una persona que padece una enfermedad mental? ¿Por qué no existen niveles de complejidad en la salud mental y sí existen niveles de complejidad en la cardiología? ¿O es que tenemos que tratar a todos los pacientes que padecen una patología en un consultorio? Los habrá que sí y los habrá que no, como sucede con un paciente que se va a medir la presión y uno le da una medicación para la presión y a otro lo van a mandar a un centro especializado cardiológico porque lo tienen que abrir y hacerle un bypass o una cirugía a cielo abierto, ¿no? Entonces digo, negar que hay diferentes niveles de complejidad es negar la gravedad de lo que es padecer una enfermedad psiquiátrica o mental. Pensar que la enfermedad mental es algo romántico, como yo he visto, a mí me gusta decirlo, a veces yo sé que caigo mal con estas cosas, pero a mí, viéndolo desde el lugar del drama, que significa tener una patología grave y ver la gravedad de lo que me llega, yo ver en un graffiti, siempre lo pongo de ejemplo, dice, la locura es un placer que solo el loco conoce. Bueno, me parece que es una mirada romántica y está bien, quizás para la literatura, para las películas, para Hollywood. Yo insisto, y vos me conocés, que digo, qué daño nos ha hecho Hollywood, ¿no? Y no es ningún placer. La enfermedad mental atraviesa toda la biografía de una persona cuando es muy grave, los vínculos sociales, la calidad de vida, los proyectos de vida. Y bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Interviniendo, pero no intervenimos solo con la internación como muchas veces se nos critica. Nosotros, vuelvo a los números duros. Tenemos 50 camas de internación, dimos 320 altas el año pasado y tenemos alrededor, más o menos, entre 1.800 y 2.500 consultas mensuales en forma ambulatoria. No es que solo se interna al paciente. ¿Y cuánto tiempo está el paciente? 20 días, 30 días, 40 días. De esos pacientes, ¿cuántos están cronificados? 3. ¿Y por qué están cronificados? Y están cronificados porque no hay alternativa familiar, o no hay recurso institucional, o cobertura de la obra social. Es una consecuencia del fracaso consuetudinario que hemos tenido. No hay una cronificación porque la institución quiera. Y por otro lado, otra cosa que a mí siempre me gusta remarcar es que lo que se ha criticado es el modelo manicomial, y yo estoy de acuerdo en criticar un modelo manicomial. El modelo manicomial está en la cabeza de las personas y en el equipo del que lo trata. No está en una cuestión edilicia, no está en una institución que es específica para enfermedades de salud mental. El modelo manicomial está en la cabeza de las personas. El modelo manicomial y el estigma también está en la sociedad. Creo que hablábamos la otra vez, muchas veces nosotros hasta hemos visto corrida nuestro léxico profesional porque
se utiliza y se adjetiva con términos psiquiátricos en la sociedad, la psiquiatría no adjetiva y no utiliza para señalar y para adjetivar sobre algo, describe y tiene su propio léxico, su propio lenguaje. Es como que si empezara a utilizar ese cirrótico, aquel paciente tiene un cáncer, como algo adjetivable, cuando en realidad la medicina utiliza esas palabras. Pero se ha tomado de la psiquiatría las palabras para hacer una crítica respecto a eso. Y después se ha querido invertir esa carga de la prueba y decir, es la psiquiatría la que estigmatiza. No, muchachos, la que estigmatiza es la sociedad. El que dice que esquizofrénico, loco, demente, lo utiliza adjetivando, son términos profesionales, son términos que se han utilizado históricamente, que han ido cambiando, pero eso lo utiliza la sociedad, no lo utilizamos los psiquiatras para criticar a una persona. El psiquiatra no tiene una postura moral respecto a una patología, hace una descripción y muchas veces hasta alivia al paciente diciéndole, vos padecés de, no sos tal cosa, vos padecés de una esquizofrenia, vos padecés de un trastorno bipolar. Y eso libera al paciente, que padezca de algo que tiene una entidad. Y bueno, ahí está, ¿no?, la crítica sobre la medicalización. La medicalización ha aliviado a muchos pacientes. Vos no sos un esquizofrénico, padeces una esquizofrenia. Vos no sos un bipolar, no sos esto, padeces un trastorno de personalidad, padeces un trastorno bipolar que tiene estas características, que tiene esta terapéutica y que tiene este pronóstico si haces tal o cual cosa. Yo este espacio lo pensé en principio como hacer algún espacio de psicoeducación, desde un lugar de cierto nivel de educación y de respeto, desmitificar muchos estigmas, poder dar respuestas, escuchar críticas. Estoy dispuesto a escuchar críticas y poder fundamentar, porque muchas veces la crítica parte del desconocimiento de por qué se hace tal o cual cosa, de poder entrevistar y darle lugar a muchísimos colegas que tienen mucho para aportar, mucho para hablar y quizás no han encontrado el espacio, para debatir, para confrontar en el buen sentido. A mí es algo que me gusta confrontar si alguien me lo puede fundamentar. Yo lo que encuentro en el día a día y en las críticas es que las críticas parten de una creencia pero que no tienen fundamentación intelectual. Entonces, bueno, uno puede respetar las creencias y yo las respeto, pero discutamos con fundamentos. Por ejemplo, bueno, ¿qué tanto daño hace tal o cual medicación? ¿Qué tanto daño hace tal o cual terapéutica, no? ¿Por qué internar a una persona no es encerrarla? ¿Por qué no es encerrarla a una persona en terapia intensiva y sí es encerrarla cuando padece una patología mental? Digo, ¿eso no es un estigma? ¿No es algo discriminatorio a quien padece una patología? Y eso no lo hacemos nosotros, lo hace la sociedad. Para la sociedad, que nosotros internemos un paciente es encerrarlo, y para la sociedad, que una persona esté internada en terapia intensiva no es encerrarlo, es curarlo. Bueno, tenemos que romper esos estigmas y esos prejuicios, porque la gente necesita cada vez estar más amigada con la ayuda que le puede dar la salud mental y la ayuda que le puede dar un psiquiatra.